la grabación. Estuve hablando 40 minutos y nunca se tildó la imagen. Así que, bueno, vamos de nuevo. El tema que tocaba ahora era gastritis y enteritis. Eh, Generalmente se dan juntas, pero no siempre. Cuando hablamos de causas, ¿sí? Dentro de las causas están las causas alimentarias. Las causas alimentarias se refiere a cambios bruscos de alimento. Bien saben o bien les comenté antes que cuando uno hace la modificación o el pasaje de un alimento a otro, en el caso de los grizos y de otras especies también, se tiene que hacer de forma gradual, siempre. Las causas infecciosas en los erizos están muy relacionadas con la mala higiene del entorno. También está relacionado y es necesario que sepan que en causas infecciosas es importante hablar y saber sobre la salmonela. ¿Por qué? Porque es muy frecuente en erizos y es una patología zoonótica. Eso quiere decir que no nos pueden contagiar a nosotros. Cuando ustedes sospechen de salmonela y lleven a cabo, por ejemplo, un cultivo, en el caso de que de positivo, tienen que informarle al propietario, sobre todo cuando hay niños que muchas veces manipulan eh, al paciente o al ambiente del mismo y no se lavan las manos. Entonces, para evitar una enfermedad zoonótica, siempre deben informarlo. También en el caso de causas infecciosas, por así decirlo, se da mucho en aquellos erizos que tienen vida libre, andan cazando bichitos por ahí, hasta cucarachas, y bueno, y ahí pueden tomar contacto con ciertas bacterias, ¿sí? Como causas parasitarias tenemos coccidios, también yardias. Como causa metabólica tenemos un problema hepático. Se manifiestan mucho en erizos los problemas hepáticos como las lipidosis hepáticas. Principalmente se dan a aquellos animales obesos que por alguna causa primaria entran en un periodo de inanición, ¿sí? Y ahí se manifiesta la patología hepática. La lipidosis hepática se puede manifestar en otras especies, como los conejos, los charlamos, y también en gatos es bastante común. Otra de las causas de gastritis puede ser el cuerpo extraño. Y obviamente cuando hablamos de estrés, o sea, una gastritis o una gastroenteritis por estrés, se puede dar mucho, primero y principal porque son animales súper rudimentarios, pero sufren mucho lo que es la manipulación excesiva, son bastante toscos, sí, no son pacientes que le encante que uno los esté manipulando, sí. Obviamente hay excepciones, pero a medida que van pasando los años, o sea, a medida que va pasando el tiempo, porque en realidad no son animales tan longevos, no les gusta que los manipulen. Se da mucho que hay mucho estrés al momento del no cumplir o el propietario no adaptarse al ciclo circadiano del paciente, ¿sí? Eh, Sabemos que son pacientes crepusculares nocturnos y si uno está a la mañana molestándolos, obviamente le genera estrés al individuo porque no es algo común, no nos estamos adecuando a sus necesidades fisiológicas, ¿sí? También un animal se estresa muy fácil si no tiene un lugar donde esconderse, si no tiene enriquecimiento ambiental, si está muy confinado, si el espacio es muy reducido o pequeño para él, si no tiene un buen sustrato, si en realidad tiene una base de jaula, un piso de jaula que le puede estar lastimando las extremidades. También se podría dar en aquellos pacientes que no tienen o no pueden llevar a cabo ejercicio, si no pueden hacer ejercicio y lo ideal acá serían las rueditas de ejercicio, pero para erizo, no son las mismas ruedas que en ratas o en hámster. Eso presten atención y enseguida se los comento un poquito más. Eh, a ver, ¿pueden haber enteritis inflamatorias? Sí, pero eso ya es mucho más rebuscado, es como lo último de lo último que hay que descartar y se descarta, por supuesto, por biopsia. A ver, cuando uno se imagina gastritis en otros pacientes, uno dice, ok, generalmente hay animales vomitadores. Bueno, en el caso del erizo, por más que tenga un cuerpo extraño o una gastritis extremadamente grave, puede no vomitar, ¿sí? Entonces, ya que puede no vomitar,
estaría bueno terminar de diagnosticarlo por ecografía. Muchas veces los pacientes presentan solo inanición, el propietario se re preocupa y quizás tiene una gastritis muy grave, terrible, pero el individuo no vomitó. Así que ojo con eso. Bien, cuando hablamos de diagnóstico, obviamente tenemos una parte de diagnóstico clínico, vamos a hacer un coprocultivo, podemos hacer un copro parasitológico para ver qué encontramos en el copro. No es tan normal que haya nematodos en los erizos, pero pueden tener. Eh, Son mucho más comunes los coccidios y las yardias. Estaría bueno hacer el copro. También lo ideal es hacer una ecografía para evaluar la vitalidad del tracto gastrointestinal. También podemos observar otros órganos, como por ejemplo con el hígado, ver si ya el paciente está teniendo un hígado graso. Eh, Ver si hay contenido en el estómago, qué contenido es, si el intestino presenta un patrón líquido y demás. ¿Sí? La ecografía sería un buen método diagnóstico. También, por supuesto, se puede hacer radiografía. En la radiografía vamos a poder identificar si sospechamos de un cuerpo extraño, presencia de gas o ciertos patrones. ¿Sí? ¿Qué más? En el coprocultivo, ¿para qué hago coprocultivo? Para identificar si el paciente tiene salmonela o no, que dijimos que era bastante usual. Ya ahora hay otra diapositiva donde vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de tratamiento, en el caso de la enteritis, vamos a hablar de, primero y principal, eliminar la causa primaria. Obviamente yo elimino la causa primaria, pero tengo que hacer toda una cuestión de manejo y de sostén del paciente porque hay como un desequilibrio muy rápido y marcado. Entonces, eliminamos la causa primaria y sí o sí hay que evaluar el manejo y la dieta. Muchos erizos comen muy mal, tienen mucho exceso de kilocalorías, más de lo que necesitan. Entonces, evaluamos el manejo del paciente, dónde vive, cómo vive, qué come, qué sustrato tiene y cada cuánto ha tenido la última visita al médico veterinario. Y si vive con otros erizos y si vive con otros animales y demás. Bien, cuando hablamos de antibióticos, el metronidazol anda bastante bien, generalmente se lo combina. Está a 25 miligramos kilogramo vía oral cada 12 horas por 5 días aproximadamente. Podemos combinarlo con una quinolona, principalmente la enrofloxacina, la podemos dar a 2,5 a 5 miligramos kilogramo vía oral o intramuscular cada 12 horas. Y podemos dar ranitidina a una dosis de 2,5 miligramos kilogramos cada 12 horas y también se puede dar cimetidina, ¿sí? Eh, a ver, cuando yo tengo un paciente que tiene diarrea, ¿no? Siempre hablando de diarrea y que presenta cierta cronicidad y no hay manera de que la diarrea se corte, sí o sí ahí hacemos, por supuesto, la prueba diagnóstica de coprocultivo para diagnosticar salmonela, ¿sí? También es re importante que hagamos un tratamiento de sostén. El tratamiento de sostén es fundamental porque obviamente si tenemos un paciente con diarrea, o sea, con una enteritis importante, no solamente pierde agua, no solamente se nos deshidrata, sino que también pierde un montón de electrolitos que necesita para poder cumplir correctamente todos los procesos fisiológicos normales, ¿no? Entonces uno hace sostén en estos individuos. Eh, a ver, ¿se puede dar supralfato? Sí, a la dosis que les estoy indicando acá, 10 miligramos kilogramos cada 8 o 12 horas. Pero el problema del supralfato es que si yo doy una medicación oral, muchas veces inhibe la absorción de esas drogas que damos por vía oral. Entonces, en ese caso la evitamos, inyectan ranitidina, ¿sí? También podemos dar metoclopramida, ¿sí? A esta dosis en el caso de los erizos. A ver, ponele, si el individuo sí está vomitando, que no es lo más común, y el vómito es frecuente, lo ideal es permitirle un descanso al estómago y encargarse de nutrirlo e hidratarlo por vía endovenosa o subcutánea. Sí, súper importante. Otra cosa que es fundamental es llevar a cabo una alimentación asistida, ¿sí? Una alimentación de soporte. Le puedes hacer una papilla y demás. Y si sospecho un cuerpo extraño o hay un cuerpo extraño porque lo confirmé con imagen diagnóstica, eh,
es quirúrgico, ¿sí? Generalmente el tratamiento es quirúrgico y hay que extraerlo. Bien, les dije que íbamos a hacer como una partecita de enteritis por salmonela. A ver, la salmonela presenta resistencia a varios fármacos, ¿sí? Incluso hay gente que dice, no, porque el erizo tiene diarrea, vos sabes que le doy antibióticos y no hay vuelta que darle porque sigue teniendo diarrea mi erizo. Ok, paso ese, perdón que sea tan pesada, hacen el coprocultivo. La materia fecal suele ser de color verde en la salmonelosis, ¿sí? Pero ojo, porque no es un signo patognomónico, chicos. No quiero que piense que porque llegó un erizo haciendo caca verde, que solamente va a ser salmonela. No, ojo, porque hay otra patología que la vamos a ver enseguida, que también puede manifestar materia fecal color verde. Pero obviamente es uno de los diferenciales la salmonela. A ver, dentro de todos los antibióticos, los más recomendados son las quinolonas, ¿sí? También podemos usar otros antibióticos como la amoxicilina, podemos utilizar la eritromicina, la ampicilina anda bastante bien, la clinda, eh, y también, si no me equivoco, la gentamicina. Obviamente que cuando yo tengo una gastritis o una diarrea muy aguda, está bueno incluir analgésicos opioides. Cuando hablamos de analgésicos opioides, vamos a hablar de buprenorfina a 0,01 miligramos kilogramos cada 6 u 8 horas, subcutáneo o intramuscular. ¿Sí? A ver, la buprenorfina es una droga bastante fiel y bueno, obviamente vamos a tener que tratar el dolor en este pobre paciente. Cuando damos antibióticos, que esto me parece re importante, y en los lagomorfos también, que creo que se los dije, es utilizar probióticos, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, a ver, ¿qué probiótico puede ser? Cualquier probiótico que tenga lactobacillus. Y los de uso humano andan bastante bien, ¿sí? Ahora están haciendo probióticos para perros, gatos y demás, pero los de humano andan espectacular. Eh, no hay como una dosis establecida para darle un probiótico, pero el de humano es de más fácil acceso, así que se lo pueden dar sin ningún tipo de inconveniente. Eh, a ver, si yo tengo un paciente con enteritis y con gastritis, traten de dar todo inyectable, sí, porque imagínate, tenés un paciente con diarrea y vos le estás dando algo oral, obviamente va a disminuir un montón lo que es la absorción de ese fármaco, entonces hay que tener ojo con eso. A ver, otra cosa que me parecía importante decirles, bueno, tratamiento paliativo a muerte, sí o sí. Hay algo que se llama, no sé si lo conocen, que es la transfaunación, que es cuando uno le da a un animal enfermo la materia fecal de un animal sano. Esto se hace principalmente en cobayos, bueno, en erizos. No encontré ningún registro de que eso pueda hacerse, pero bueno, les prometo que voy a seguir buscando. En el caso de que encuentre un paper como más adecuado a esa parte, se los comparto. Bueno, ahí está la caca verde, la famosa caca verde. A ver, no es patognomónico, puede darse en casos de hepatopatías, pero bueno, me parecía importante como marcárselos como algo fundamental e importante. Otra cosa es que cuando tengo un paciente con salmonela, chicos, hay que hacer mucho manejo del ambiente, ¿sí? Ustedes imagínense dándole quinolonas a un erizo que tiene salmonelosis, lo confirmaron con coprocultivo, o sea, espectacular, y sí, o sea, pucha, pero ¿en qué me equivoqué? En el manejo. Si yo tengo un erizo que tiene cama de polar, si tiene mucha madera, si tiene viruta, bueno, todo eso se saca. Se saca, se saca, se saca. Si tiene viruta, sacan toda la viruta y ponen papel de diario con la menor cantidad de tinta posible y, y limpian y lo cambian todos los días, ¿sí? Eso es fundamental. Tela, polar, todo eso tienen que volar porque va a quedar la salmonela ahí en el ambiente y el individuo se vuelve a reinfectar. Ojo si convive con otro o si yo manipulo un erizo y después manipulo al otro y no me lavé las manos o utilicé los mismos guantes y demás. Eso es súper importante que tengan en cuenta. Bien, cuando hablamos de dermatopatías, hablamos de sarnas, de dermatofitos y de dermatitis por contacto. Los dermatofitos suelen ser las dermatofitosis por trichofito, mentagrofites y microsporum.
se lo puede tratar con, bueno, eso ya lo vamos a hablar, con ketoconazol, principalmente, ¿sí? O con miconazol. Vamos a hablar, lo más usual son las dermatitis por ácaros. Las dermatitis por ácaros vamos a tener individuos que tienen muchísimo prurito, ¿sí? Se rascan un montón. Incluso es como la principal causa por la cual el propietario lo lleva. Y algo que es fundamental y casi característico, que ahí se me fue este cosito para arriba, es la pérdida de púas, chicos, ¿sí? El individuo va a empezar a perder púas y va a tener lesiones costrosas. La piel del erizo no es súper húmeda, es un poco seca, pero tampoco para que tenga costras y se le caigan las púas, ¿sí? Eso no es normal. Y cuando está en casos muy avanzados, vamos a notar que tiene residuos de ácaros alrededor de los ojos y en la base de las púas. Es como que tiene arenilla en la cara. Después les voy a tratar de buscar un video de un erizo con dermatitis por ácaros. Tienen como una arenita, ¿sí? Y vos decís, ¿pero qué es esto? Es como si se estuviera descamando. Bueno, eso también es súper característico. Y obviamente ya llega a un momento de malestar en el animal que puede generar pérdida de apetito, ¿sí? Eh, Todo esto, o sea, la parte clínica con el raspado cutáneo nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? Y generalmente el agente etiológico principal es que produce la sarna soróptica, es la Capalina tripilis, ¿sí? Eh, Después pueden tener también Demodex, Otoectes sinotis y Chorioptes, ¿sí? Pero esta Capalina tripilis es la más común que podemos encontrar en el erizo. De todas maneras, chicos, que sea la más común no quiere decir que no vamos a hacer raspaje. Se hace raspaje sí o sí, se observa el microscopio para poder llegar a un diagnóstico más certero. Ojo también, porque a veces el daño cutáneo es tan grande que terminan con, perdón, dermatitis, ¿sí? Con dermatitis bacterianas complejas. Ok, entonces, cuando hablamos de tratamiento, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La droga, hay dos drogas de elección. La que anda muy bien es la celamentina a 6 miligramos kilogramo tópico. ¿Saben qué? De nuevo, repesada. Vuelvo con la pipeta Revolution, que seguro la tienen en ABETE. Si alguno trabaja en una ABETE o está haciendo pasantías, la pipeta Revolution se da mucho, sirve muy bien en erizos, sirve muy bien en conejos. 6 miligramos kilogramo, tópica, una vez. Y si no, más fácil, pueden tener ivermectina a 0,4, de 0,4 a 0,5 miligramos kilogramo, subcutáneo cada 14 días. Muchos erizos mejoran muchísimo con una dosis. La otra droga que no me parece como, no es que no me parezca a mí, ojo, también hay muchos especialistas que no la recomiendan, es el fipronil, pero no porque el fipronil no sirva, sino porque, escuchen esto, es una atomización. A ver, es re poco específico. Para mí, todo, y espero que tengan ese hábito, a ver, es mi percepción, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con animales tan pequeños. Chicos, pesen y saquen dosis, siempre. La dosis que es, busquen un vademecum y de verdad, pesen al animal y calculen bien las dosis, ¿sí? Hay mucha sobredosificación y también subdosificación. Entonces, ojo, porque hay algunos autores que dicen que los erizos tienen como un efecto acumulativo, entre comillas, con la ivermectina. ¿Sí? Hay algunos médicos especialistas que la usan a la dosis máxima, nunca tuvieron un problema, pero bueno, no vaya a ser que uno justo tenga la mala suerte de que así sea. Entonces, pesen todo. Corregir el manejo, a ver, la sarna está muy relacionado con lo que es la inmunosupresión. Si la alimentación está bien, el animal está como más susceptible a inmunosuprimirse y por lo tanto a tener sarna. ¿Sí? Hay otras drogas que también se las nombro porque lo dice la bibliografía, que es el amitraz, la permetrina, la verdad que desconozco, y últimamente los especialistas recomiendan más que nada esto, selamectina, ivermectina, mucho más fácil de administrar. A ver, he escuchado en una clase de la especialización
que actualmente se está usando también en erizos el Flora Laner Labravecto, a una dosis entre 20 y 25 miligramos kilogramos. Lo están estandarizando, bueno, es más o menos como le expliqué en conejos, vieron lo de armar la papicita y toda la cuestión. Pero bueno, todavía eso está en estudio, sí, pero dicen que anda bastante bien y como saben la Bravecto dura 12 semanas, un montón. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Manejo, me refiero también al ambiente. Siempre, siempre, siempre. Desinfectar, estaría bueno. Vieron que está Lectol para el ambiente. Bueno, obviamente tendrán que desinfectar bien para que el erizo tampoco se intoxique con el material químico que uno utiliza. Pero estaría bueno desinfectar correctamente para evitar que después se complicara el cuadro porque tengo, no sé, todas las mantas y toda la cama y todo lleno de ácaros. Sí, no estaría bueno que eso sucediera porque al final uno hace todo el tratamiento y no sirve para mucho más. Eh, ¿Qué más? Ah, me olvidé decirle que para las dermatofitosis no es tan usual. Puedes hacer citología a ver si encuentras algún tipo de hongo, algún zapatito. Y si no, idealmente usar la lámpara de Wood. A ver, otra de las patologías que deberíamos tener en cuenta son las hepatopatías. Las hepatopatías, como les dije, son patologías bastante frecuentes. La lipidiosis hepática es un problema frecuente en el erizo. Eh, Está muy relacionado con la dieta. Habíamos hablado de que el erizo está mal cuando los erizos comen ad libitum. Y es re importante la dieta, porque lo ideal es que coman, dentro de todo, balanceado de erizo. Sabemos que por acá es un poco difícil de conseguir. Si no, se recomienda también balanceado de hurón, y si no, tienen que comer alimento balanceado, o sea, una parte de la dieta, no todo, chicos. Eh, el Royal Canin Kitten, y si no, el Royal Canin gato castrado, el control de peso. Y si no, también hay unos erizos que conozco que comen el Nutric de gato cachorro. A ver, no es lo único que deben comer, tienen que tener una dieta balanceada, yo creo que la otra vez se los expliqué. Eh, ¿Cuál es el tema de esto? Que esto está tan relacionado con los animales que comen ad libitum que muchas veces el cuadro avanza un montón y uno no se da cuenta hasta que el animal se muere. ¿Sí? Dentro, a ver, ¿qué otra causa podría generar una hepatopatía? Por ejemplo, una inanición prolongada, la obesidad, toxicosis, ¿sí? Como consecuencia de una enfermedad infecciosa. Eh, Dentro de los signos, el animal tiene letargo, inapetencia, no solamente que tenga letargo e inapetencia, sino también que en un momento el paciente va a comenzar con una diarrea verdosa, que es bastante notoria, ¿sí? Bueno, y ahí es como que entra la disyuntiva. Che, esta materia fecal es verde porque tiene salmonela o porque está cursando con algo complejo como una hepatopatía, ¿sí? Una lipidosis que puede estar terminando o puede finalizar en una cirrosis, ¿sí? Eh, Otra de las cosas que es importante que sepan es que no siempre los pacientes, los erizos, van a manifestar ictericia. No es tan común. No lo usen como si uno guía. No digan, no, che, porque si ya estuviera tan mal, tendrá que tener ictericia. Bueno, no, no es así. No es que el erizo manifieste, tenga las mucosas tan amarillas como sea en perro, ponele. Y otra de las patologías, o sea, y la patología puede al final, terminar con, ¿cómo se llama? Con encefalopatía hepática. Es re importante que sepan que si el erizo solamente come alimento de gato, puede llegar a tener un problema hepático. Pero si el erizo come solo alimento de perro, te aseguro que ya tiene un problema hepático, de acá a la China. Entonces, seamos conscientes, porfa, del tema de la dieta y de la nutrición del erizo. Otra de las cosas que es importante que sepan son el diagnóstico. El diagnóstico, lo ideal, chicos, bioquímica, vamos a ver, evaluar las enzimas hepáticas, las proteínas totales, las albúminas. Estaría bueno conseguir, entre comillas, ácidos biliares, pero tendríamos que sacar una muestra bastante grande para tener el resultado fidedigno de los ácidos biliares.
Bueno, no, en un animal de tan pequeño tamaño es bastante complicado. Sí se puede hacer ecografía también, ver el patrón ecográfico. Si el hígado tiene un cambio de cogenicidad y demás, se puede llevar a cabo el examen. Y bueno, si ya te queda algún tipo de duda pequeña, biopsia. ¿Sí? Eh, a ver, la otra cosa que es súper, súper, súper importante es el tratamiento. Tratamiento de soporte. Generalmente cuando nos llega un paciente con hepatopatía, está hasta las manos, ¿sí? Va a necesitar fluidoterapia, endovenoso o subcutáneo. No hay un tratamiento propiamente dicho. Incluso el garrón de esto es que no está tan estudiado lo que es lo que son las hepatopatías en el erizo, ¿sí? Entonces, podemos como tratar de complementarlo. Lo podemos complementar con silimarina, le pueden dar silimarina, no hay una dosis específica a la de silimarina, se hace un poco a ojo. Puedes dar un complejo B, sí, un complejo vitamínico, tiamina, colaboraría bastante. Y una dieta súper baja en grasa. Si yo tengo un erizo que le doy un montón de gusanos de la harina, bueno, no le vamos a dar tantos gusanos de la harina porque, como dijimos, lo ideal es que el erizo coma 70 kilocalorías kilo, y bueno, por ahí los gusanos de la harina tienen muchísima grasa, entonces vamos como controlando esa parte. La silmarina, como les dije, no tenía una dosis establecida, pero le podemos dar una vez al día, 2 veces al día, no va a pasar nada. Es como un poquito abajo esa parte. Y bueno, finalmente, y por supuesto, corregir dieta y alimentación. Cuando hablamos de traumatismo, el traumatismo más frecuente y más común es el estrangulamiento de extremidades. El estrangulamiento de extremidades se da mucho en aquellos erizos que van dando vueltas por toda la casa y andan caminando, tiqui, 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 y se les engancha un hilo o un pelo o lo que sea en una de las extremidades. Generalmente se dan miembros posteriores, anteriores también puede ser. ¿Qué pasa? Que en casos muy extremos terminan con osteomielitis y amputación del miembro. En 3 horas se puede, si está comprimiendo mucho el hilo de la extremidad, puede perder el miembro sin ningún tipo de problema, ¿eh? En ese caso lo que se termina haciendo es anestesiar al animal. O sea, si alguien lo llama y le dice, che, vos sabes que le acabo de ver a mi erizo que tiene un nudo de no sé qué en la patita de atrás y no le digan, che, mirá, tráemelo mañana. No, eso es una urgencia, chicos. O sea, en muy pocas horas puede perder el miembro y no está bueno. Y lo fundamental, justamente, es que eso no sucede. Entonces, lo que hacemos, anestesiamos al individuo, ya les expliqué cómo más o menos o qué drogas podíamos usar la clase pasada. Retiramos el cuerpo extraño con cuidado, podemos usar esas tijeras que sacan puntos, bueno, esas andarían muy bien. Y evaluás la lesión y la extensión de la misma. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el tema? Que uno, a ver, son lesiones súper dolorosas y vamos a necesitar como un cuidado bastante marcado. Si ya el individuo tuvo osteomielitis o si ya se le encruzó casi todo y hay que cortar el miembro, háganlo, eh, sobre todo por las infecciones secundarias. En caso de osteomielitis, el antibiótico recomendado es la clindamicina. Ahí les anoté la dosis. 5,5 a 10 miligramos kilogramo vía oral cada 12 horas. Vamos a tratar el dolor sí o sí, no es negociable. Antiinflamatorios del meloxicam, que es muy leal, 0,2 miligramos kilogramo. Se lo podemos dar por boca con las gotitas o de forma subcutánea. ¿Sí? Y el carprofeno también anda bastante bien, oral o subcutáneo, 1 miligramo kilogramo cada 12 o 24 horas. Nosotros ahí vamos a ir evaluando la inflamación y el dolor del paciente. Eh, sí o sí hay que hacer tratamiento tópico, podemos usar yodo, clorexidina mejor, y después de hacer eso le podemos agregar sulfadiacina de plata, que por ahí la sulfadiacina de plata sé que viene una en polvo, por ahí esa está un poquito mejor porque se adhiere mejor, si no, está bien usar la del pote común, anda bastante bien la sulfadiacina de plata, y la otra parte que deberíamos tener en cuenta justamente es el momento de la manipulación y el tiempo que uno espera a que este cuadro siga avanzando.
como les dije, les avisaron, no puede esperar hasta el otro día el erizo, ¿sí? Porque puede perder el miembro. Y también después se puede hacer como unos pequeños vendajes después de las curaciones. Muy bien. Neumonía. Cuando hablamos de neumonía, hay un montón de factores que terminan predisponiendo a la neumonía. Primero y principal, hablamos de higiene. Cuando hablamos de higiene, hablamos de muchas cosas. Por ejemplo, el sustrato, la calidad del sustrato. Si el propietario no le cambia nunca el sustrato ni la viruta y el pobre bicho está aspirando todo ese olor amoníaco que le irritan las mucosas, por supuesto, y también todo ese polvillo de la viruta propiamente dicho. Sí. Eh, los olores irritantes, como les dije, cuando hay falta de higiene, en una temperatura ambiental que no sea la adecuada, sufren mucho, mucho el frío, las corrientes de aire muy bruscas, las patologías dentales. ¿Por qué yo soy tan pesada con las patologías dentales? Porque a veces hay patologías dentales que generan abscesos, vieron que les expliqué, esos abscesos hacen como fístulas, generalmente en lo que es hacia la nariz, ¿sí? Como en esta zona, se ve como un pequeño puntito en el puente nasal y termina liberando pus. Se ve como es como un absceso igual al de la muela carnicera, vulgarmente diciéndole, del perro o del gato. Eh, obviamente, si tengo un absceso, reviso la boca, saco la pieza, hago una tartrectomía y haces exodoncia y le das clindamicina a calachina, ¿sí? Pero eso también puede colaborar a que se genere una neumonía. Hay tres agentes principales, la bordetela es el principal, bordetela bronchiséptica, pasteurella y corynebacterium, son las más comunes de encontrar en neumonía. Empieza generalmente como con una pequeña secreción nasal, después el propietario se da cuenta que está el bicho muy decaído, no quiere comer, tiene, pocas ganas de tomar agua, después empieza como con cierta dificultad respiratoria, puede tener algún ruido respiratorio y finalmente, nada, tiene una muerte súbita. Sí, cuando hablamos de neumonía también está bueno, dentro de los diagnósticos, eh, evaluar, ¿no? Evaluar cómo diagnostico. A ver, con la parte clínica, con la hematología, voy a tener leucocitosis con desvío a la izquierda, porque van a estar los neutrófilos aumentados y nos van a decir, che, mirá, acá hay una infección. Podemos hacer radiografía. En la radiografía se mira igual que otras especies. Tenemos que ver a ver cómo un pulmón sano tendrá que ser más bien radiolúcido. Bueno, se empieza a poner como más radiopaco. Evalúen todo eso, evalúen los linfonódulos, evalúen la silueta cardíaca. Tienen como que tener en cuenta varias cosas a la hora de mirar una placa de tórax, pero es igual que en otras especies. Lo ideal también es hacer la radiografía, una lateral, bueno, por lo menos una lateral tienen que hacer, lo ideal es que hagan el par radiográfico. Cuando hablamos de tratamiento, la amoxicilina con ácido clavulánico es el antibiótico de elección. A mí me encanta la amoxicilina con ácido clavulánico en general. La dosis en el erizo es de 12,5 miligramos, cada 12 horas. Chicos, el tratamiento con antibiótico terapia va de 14 a 21 días, ¿sí? No es muy negociable la cuestión. Y también le podrían dar quinolonas, ¿sí? Quinolonas como la enrofloxacina. Y la amoxicilina, bueno, el Clavamox les gusta bastante, anda bastante bien el Clavamox, se lo pueden dar. Y si no, por ejemplo, si no tenés amoxicilina y no tenés enro, la doxiciclina también podría usarse. También podrían hacerse nebulizaciones, también soy fan de las nebulizaciones. Pueden hacer nebulizaciones con fisiológica como para humedecer, o pueden hacer nebulizaciones también con antibióticos o con un broncodilatador como la aminofilina. Soporte siempre, fluidoterapia, si está muy deshidratado, alimentación forzada y demás. Corregir los factores que colaboran con la neumonía, el sustrato, la cama, cambiarle la viruta, cambiarle esas mantas de polar, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente yo ahora cargué una imagen. Miren, pobrecito, miren lo que es ese pulmón. A ver, hay patologías cardíacas, generalmente se descubren cuando se mueren, pero bueno, hay ciertos valores o ciertas formas de evaluar la silueta cardíaca para ver si en realidad el problema no es el corazón y no son las vías respiratorias. Bueno, en este caso sí son el problema, miren lo que es ese pulmón. Eh,
Ok, generalmente esto se diagnostica, si uno no llega a tiempo, por necropsia, por la muerte súbita. Bien, cuando hablamos de neuropatías, hay un montón, miren lo que es esa lista, eterna. Ok, hay veces que a ver, los erizos son bastante propensos a tener hipoglucemias, ¿sí? Entonces el individuo empieza a convulsionar y la gente está súper asustada y bueno, la causa primaria es una hipoglucemia. Es mucho más común la hipoglucemia que otro déficit nutricional. El déficit nutricional que nos podría generar un cuadro neurológico es el déficit de tiamina, ¿sí? Pero primero siempre consideren la hipoglucemia antes de decir, ay, che, tiene un déficit de tiamina. No, bueno, primero esto, ¿sí? Los traumas se pueden dar, no son tan usuales, pero ojo, si vive con un niño, o si un niño entró a la casa y de repente el erizo empieza con algún tipo de convulsión, ataxia, etcétera, ¿sí? Un déficit de propiocepción y demás. Las espondilopatías se pueden presentar en erizos, las intoxicaciones, se puede dar, por ejemplo, las intoxicaciones con amitraz. Yo creo que antes les comenté que en una de las patologías se podía dar amitraz. Jamás lo he utilizado, la mayoría de los profes que he tenido tampoco. Eh, pero las intoxicaciones por amitraz pueden generar cuadros neurológicos, sino también pueden ser los carbamatos y los rodenticidas. Ojo con los erizos que andan sueltos, porque por ahí uno tiene ratas y pone veneno de rata y viene el erizo y lo come. Ojo con los rodenticidas. También neoplasias que abarquen lo que es el sistema nervioso central. Las eclampsias posparto están nombradas en la bibliografía. Hay hembras que pueden tener hipocalcemia, ¿sí? Sí, sobre todo si tienen una pésima nutrición durante toda la vida, durante la gestación. Eso puede generar algún tipo de trastorno neurológico. No es lo más común. Sí o sí, siempre, chicos, tenemos que descartar una otitis media o interna. Y la vedette de esta situación sería el síndrome del erizo tambaleante, que tengan en cuenta que si bien llega un paciente con ciertos signos, no digan ahí nomás, sí, tiene un síndrome del erizo tambaleante. Es como, bueno, sereno moreno, tratemos de descartar todo esto, ¿sí? Porque por ahí sospechamos que puede ser el síndrome del erizo tambaleante y por ahí el tema iba por una hipoglucemia, por ejemplo. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de esta patología que es súper famosa. Saben ya cuál es probablemente. El síndrome del erizo tambaleante es una enfermedad crónica, neurológica, que provoca desmielinización. ¿Sí? Eh, realmente es una patología bastante compleja, se cree que tiene un origen genético y uno de cada 10 erizos puede tener el síndrome del erizo tambaleante. ¿Sí? Se puede dar en cualquier edad, pero se da principalmente entre los 18 y los 24 meses. El erizo, dependiendo de cómo vaya avanzando la patología, fallecen de forma muy rápida. Eh, la verdad que es una enfermedad bastante compleja porque en realidad cuando la gente se da cuenta es porque nota que el erizo tiene ataxia o empieza a temblar o no se puede enrollar solito completamente y generalmente empieza con una paraparesia posterior, ¿sí? Empieza el problema en los miembros posteriores y después va ascendiendo porque es una patología ascendente y termina afectando miembros anteriores, el animal está opistótono, no puede comer, no puede tomar agua, bueno, incapacidad para enrollarse es una de las primeras cosas que le había contado. Empieza con temblores, se cae. La verdad que es bastante triste. No, en caso ya cuando es muy grave, el animal se empieza a automutilar. Y acá es como que entramos en una disyuntiva porque lo ideal, ya que él no puede comer ni tomar agua, lo ideal es que esté el propietario siempre encima del animal, dándole de comer y dándole de tomar agua. Eh, y uno tiene que evaluar, como en todo, si el propietario es capaz de cumplir eso y si el animal no va a terminar sufriendo más todavía porque no necesita la atención que no le dan la atención que él necesita y entra en un periodo de inanición horrible y no porque no tenga hambre, sino porque realmente no puede alimentarse por sí mismo. Entonces ahí se evalúan otras cosas. Cuando yo evalúo clínicamente que el animal sí o sí tiene que ser eutanasiado, a ver, esto no tiene tratamiento, esto es sostén. Una vez que el paciente ya tiene una disfagia muy marcada, ya es un signo de estadio final, ¿sí? Eh, a eso siempre traten de estar bastante atentos, ¿sí? Este síndrome del erizo tambaleante es muy similar a la esclerosis múltiple del humano.
¿sí? Es bastante complicada, es bastante dolorosa. Eh, la única forma de diagnosticar el síndrome del erizo tamaleante es por histopatología. Obviamente se muere necropsia sí o sí. No existe un tratamiento propiamente dicho, uno va haciendo el sostén. Le puedes dar tiamina, complejo B, sí, como neuroprotectores, la tiamina es la B1. Podés alimentarlo con ácidos grasos omega. En el caso de que empiece a convulsionar, puedes evaluar si utilizas diazepam o fenobarbital. Eh, Nada, es como un tratamiento principalmente paliativo y neuroprotector, porque la patología va a seguir avanzando, es casi irreversible. No, en realidad es irreversible. Algunas personas recomiendan la fisioterapia, que le hagas masajes diarios y que estimules las extremidades como para que no se sigan, eh, para que no siga avanzando tan rápido la patología. Hay algunos médicos que recomiendan, por ejemplo, que le coloquen corticoides o vitamina E. La verdad que no se ha demostrado ni que colabora a curar la patología y tampoco se ha demostrado que retrase un poco el avance de la desmielinización. Pero bueno, se los quería comentar porque hay algunos médicos que lo hacen. Bien, y lo otro que vamos a hablar son las cardiomiopatías. Como les dije, no es lo más usual. Las cardiomiopatías se presentan en pacientes de 3 años a más, obviamente, pacientes geriátricos, que generalmente presentan una cardiomiopatía dilatada. La mayoría de, de estos individuos son machos. A ver, esto se calculó porque se fue haciendo necropsias. Cuando llegas a una cardiomiopatía, generalmente es post-mortem, se le hace la necropsia al individuo, y bueno, la mayoría han sido erizos machos, ¿sí? Eh, a ver, vivos no suelen ser diagnosticados, como les dije. Se muere en necropsia, se encuentra el corazón en esa situación. Y cuando se lo descubre, si no es porque ya la patología cardíaca está extremadamente avanzada y el animal está muy mal, y, y bueno, es un poco complicado poder revertirlo. Como signos, vamos a tener un paciente con letargia, inanición, pérdida de peso, disnea, puede tener sonidos cardíacos anormales. A ver, eh, es un poco complejo ocultar un erizo, pero bueno, está la posibilidad de que haya un sonido cardíaco normal y generalmente tienen una muerte súbita. Cuando hablamos del diagnóstico, obviamente siempre hemograma y bioquímica, la radiografía, puedes evaluar si tiene cardiomegalia, a ver si creció a lo alto, si creció a lo ancho, si aparte concomitante a eso hay algo más, si de repente tiene edema pulmonar, si haces la ecografía y descubrís que tiene una congestión hepática, bueno, muy similar a caninos y felinos, ¿sí? El tratamiento nada, es soporte, le puedes dar en Alapril como un inhibidor de la IECA, furosemida en el caso de que la necesita. Acuérdense que no todos los cardiópatas, independientemente de la especie, necesitan furosemida, tienen como que evaluar eso. Y le puedes dar una digoxina como un antirrítmico, ¿sí? No es lo más usual, pero sí se puede presentar la cardiomiopatía. Algo que me olvidé de decirles de esto. Ah, no, ya les dije que uno de cada 10 erizos del síndrome tan valiente podrían tener la patología. He conocido varios erizos chicos que lo han tenido, ¿sí? Así que en el caso de que alguno tenga un erizo, esténse atentos a esa situación. Bueno, fue un tema volver a dar todo, perdón, no sé, se trabó completamente. Y yo seguía avanzando, y yo seguía hablando, y de repente, bueno, veo el video y no, chicos, estaba todo en la misma diapositiva. Así que bueno, si quieren, el día martes me pueden hacer preguntitas. Creo que el jueves rinden clínica, muchos éxitos, pero